Hebreos capítulo 4. Hermanos, gusto de estar con vosotros esta mañana y compartir la palabra de Dios con vosotros. Hebreos capítulo 4 es el texto que hoy nos ocupa. Hemos cantado Hoy yo quiero habitar. Esta es una frase muy interesante, no sé si os habéis dado cuenta. Hoy no habla de habitar en el futuro, no habla de habitar cuando Cristo vuelva, sino que habla de habitar hoy. Hoy yo quiero habitar y esa es una buena cosa. Hoy vamos a hablar de esto precisamente. Así que vamos a ello. El libro de Hebreos, que se encuentra en el Nuevo Testamento, dice desde el versículo 1 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 11 primeramente y luego terminaremos el resto del capítulo. Hebreos capítulo 4 dice así el versículo 1. Temamos. No empieza muy halagüeño, pero vamos a explicar por qué. Temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pues en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Nuevamente dice, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, esa palabra más concretamente dice incredulidad, otra vez determina un día, ¿cuál? Hoy, del cual habló David mucho tiempo después en el Salmo 95 cuando dijo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si Josué les hubiera dado reposo, y el pueblo creyó entrar en el reposo cuando conquistó la tierra prometida. De hecho, la Biblia dice que cuando entraron descansaron de sus enemigos, reposaron de sus enemigos. Si Josué les hubiera dado ese reposo, David no hablaría después de otro reposo, de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, pero el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad, aunque ahí ponga desobediencia. Vamos a estudiar este texto precioso. Reposo, reposo, reposo. ¿Qué querrá decir el Señor? Oremos. Señor, gracias, porque hoy podemos ya disfrutar este reposo. Gracias porque había un reposo mayor que el de la tierra prometida. Gracias, Señor, porque aún disfrutando hoy de tu reposo, hay un reposo perfecto que nos espera. Qué bueno eres, Señor. Y por eso nosotros hoy te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre. Nos reunimos para darte gracias por tanto que tú has hecho por nosotros. Pedimos, Padre, que tú ahora, por tu Espíritu Santo, dirijas este estudio. Que nada, Señor, interrumpa que nosotros podamos oír tu voz con claridad. Haz tu obra en medio de nosotros. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dice Generali, que es una agencia de seguros, algo muy interesante. Dice, la jubilación es considerada por muchos como la edad dorada. Tranquilos, hoy no vamos a hablar de jubilación, ¿vale? Que nadie se preocupe. Hoy vamos a hablar de algo parecido a esto. Dice Generali que la jubilación es considerada por muchos como la edad dorada. Después de tantos años trabajando, continúa el artículo, poder dedicarte tiempo a ti, a tus aficiones, sentir la brisa marina por la mañana o disfrutar de una buena gastronomía es el sueño de muchos. Por lo que es importante buscar un buen destino donde vivir jubilado. Escoger un lugar que cuente con buena infraestructura sanitaria o una zona de acceso a los servicios básicos es fundamental, especialmente cuando nos hacemos mayores. Este anuncio de Generali
por supuesto, intenta captar a personas para que se hagan su seguro. Pero hablan de una realidad, aparte de una verdad muy importante que dice que el destino favorito para los españoles para jubilarse es Málaga. Lo siento, al que no le guste, pero es Málaga. Por muchas razones, yo algunas no las entiendo, porque dicen por las playas, yo eso de la playa no lo entiendo mucho, pero también por el sol, por las comunicaciones y la gastronomía, parece que Málaga es el destino favorito de los españoles para jubilarse. Pero lo que dice el artículo es muy importante. Así ven muchos la jubilación, como dice Generali. Muchos ven la jubilación como elegir dónde pasar años de comodidad y descanso. Así lo ven algunos. Algunos piensan que lo mejor es pensar únicamente en los años de comodidad y de descanso. Sí, hermanos, nos gusta pensar en el dónde. Eso es lo que quiere decir este anuncio. Nos gusta pensar en el dónde, pero no en el cómo. Nos encanta el dónde. Nos apasiona pensar dónde vamos a dedicar nuestra jubilación, dónde vamos a pasar esos años de comodidad, pero el cómo se centra todo en el futuro lugar, pero se pasa por alto el cómo llegar a él. Queremos que sea el mejor sitio, el más cómodo, con el mejor sueldo, con las mejores condiciones, pero no estamos dispuestos a pagar mucho por ello. Para retirarse, hermanos, en la Costa del Sol a tutiplén, como diría aquel, hay que picar piedra. ¿Qué quiero decir? Pues quiero decir que o estás dispuesto a dar mucho, a sacrificar mucho, a esforzarte mucho ahora, hoy, o no podrás tener la jubilación de ensueño que deseas. Para tener una buena jubilación, todos sabemos que hay que esforzarse hoy, ahora, entregarse en este preciso momento. Así pensaban los hebreos a los que este autor le escribe esta carta. Ellos pensaban que podían llegar a esa jubilación sin esforzarse, que podían llegar a ese momento íntimo con Jesús sin Jesús. Y eso no puede ser. La Biblia dice que Cristo prepara lugar para nosotros. Capítulo 14, versículo 2, el Señor Jesús dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Nuestra preocupación, hermanos, no debe ser dónde. De eso se encarga Dios. Y os aseguro que va a ser mucho mejor que la Costa del Sol. Muchísimo mejor. Nuestra preocupación no debe ser dónde vamos a residir, dónde vamos a estar. Nuestra preocupación debe ser el cómo. Nuestra preocupación debe ser cotizar en lo espiritual. Esforzarnos con la ayuda del Espíritu Santo por disfrutar de esa jubilación desde ya. Entregarnos por completo hoy, dice el versículo 7, para poder tener luego. Hermanos, lo que Dios ha deseado, lo que siempre ha querido es que el hombre, la mujer, los seres humanos disfruten del eterno plan de jubilación. Eso es lo que Dios siempre ha querido, que disfrute de la tierra prometida en todo momento. Un deseo que aún persiste, gracias a Dios. Un deseo que no se ha apagado, sino que aún está disponible para todo aquel que así lo quiera. Si recordáis bien, el capítulo 3 acabó con esta idea. Versículo 19. Los judíos rescatados de la esclavitud de Egipto, ¿qué pasó con ellos? No pudieron entrar, dice el capítulo 3, versículo 19, no pudieron entrar, se entiende, en la tierra prometida, en esa jubilación que deseaban, a causa de su incredulidad. No pudieron entrar por su incredulidad. Entonces, ¿qué está diciendo el autor ahora al principio del capítulo 4? ¿Está metiéndoles miedo con la posibilidad de que se iban a quedar fuera del cielo? ¿Está intentando presionarles para hacerles entender que o hacían algo o se iban a quedar fuera? No. Si recordáis bien, estos eran, capítulo 3, versículo 1, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial.
Estos a los que el autor escribe eran creyentes, convertidos, personas que habían entregado en su gran mayoría en ese grupo su vida a Cristo. Por lo tanto, el autor no está insinuando que algunos de esos creyentes no iban a entrar en la eternidad por su incredulidad. No. Lo que el autor está haciendo con estos creyentes es motivarles, versículo 1, motivarles a temer para no caer en la idea de que no eran creyentes. Motivarles a creer que no podían pensar que no eran creyentes. No quiere que nadie, aquí vemos el carácter de un pastor, no quiere que nadie caiga en el mismo error que los israelitas en el desierto, que por su incredulidad quedaron fueras. Si confiaron en Cristo, estos hebreos debían permanecer para no temer y demostrar que el reposo era para ellos. Eso es lo que les está diciendo, que debían permanecer, perseverar y demostrar que el reposo prometido ya lo disfrutaban y el futuro era para ellos. Hermanos, el temor era que estos pudiesen pensar que iban al reposo eterno sin Cristo. Esto es algo que muchos creen y piensan. Muchos aún hoy tienen este pensamiento que tuvieron estos hebreos, que se puede llegar al reposo eterno sin Cristo, que la fe en Él no era necesaria y de hecho, si volvían al antiguo pacto, iban a estar mejor. Iban a disfrutar más, iban a ser más libres, iban a ser menos perseguidos, lo cual en sí mismo no solo es un error, sino una contradicción, porque todo el Antiguo Testamento, de principio a fin, apunta a Cristo. Por lo tanto, volver al Antiguo Testamento, volver al Antiguo Pacto, sería un paso atrás para luego ir hacia adelante, porque todo el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. Estos debían oír a Cristo y tener fe. Eso es lo único que se les está pidiendo, oír a Cristo y tener fe, perseverar en confianza, creer que Él y solo Él puede llevarles. Que no hagan como los del desierto. Dice el versículo 2, de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, a los del desierto. ¿Por qué? Porque cuando la oyeron, no la acompañaron de fe. Fue audible, fue entendible, pero no la creyeron. Su fe fue nula desde que conocieron a Moisés. Eso es un dato muy interesante. La semana pasada hablamos que su fe se derrumbó cuando vieron los muros, pero no es así. Su fe se derrumbó desde que conocieron a Moisés. Desde ese instante. Fijaos lo que dice Éxodo capítulo 6. Probablemente pueda ser proyectado y lo veremos ahí y lo podemos leer todos juntos. Éxodo capítulo 6. Fijaos qué interesante. Dice Éxodo 6:1. Jehová respondió a Moisés. ¿Y qué le dijo? Lo siguiente. Ahora verás lo que yo haré al faraón, porque con mano fuerte los dejará ir. Y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, pero con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Yo os libraré de su servidumbre. Yo os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Yo os tomaré como mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Así sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saco de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Yo os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os la daré por heredad. Yo soy Jehová. ¡Wow! ¿Alguien quiere buscar un sermón bueno en la Biblia? ¿Una buena predicación? Ahí está el Señor diciendo, yo soy Jehová, yo soy el Salvador, yo voy a sacar, yo voy a llevar una tierra mejor, yo y yo. ¿Pero qué dice el versículo 9? De esta manera habló Moisés. Este es el mensaje que pasó Moisés.
No hay mensaje más bueno que este. Este es el mensaje que Moisés pasó al principio a los hijos de Israel, dice el versículo 9. Pero ellos no escuchaban a Moisés, debido al desaliento que los embargaba a causa de la dura servidumbre. Hermanos, desde el principio, este pueblo careció de lo más importante: fe. No tuvieron fe en esta increíble promesa, igual que les ocurrió cuando, después de haber visto el brazo poderoso de Dios librándoles y rescatándoles de Egipto, se pusieron delante de los muros y dijeron: es imposible que podamos entrar. Por eso dice la Biblia que ninguno de estos entró en la tierra prometida, por su incredulidad. Hermanos, evidentemente el problema no estuvo en la palabra que se les predicó. La palabra fue fiel, la palabra fue verdadera, la palabra fue hermosa, la palabra estaba llena de promesas, la palabra fue tremendamente poderosa. Yo soy Jehová, yo os voy a sacar, yo lo voy a hacer. Y cuando lo hace, cuando lo demuestra, tampoco creen. El problema no era la palabra, sino la respuesta a esa palabra. ¿Cómo se respondió a esa promesa? Pues bien, hermanos, las mismas noticias que llevó Moisés al pueblo en Egipto, las que llevó el autor de Hebreos a estos sus oyentes, son las mismas buenas noticias que hoy tenemos tú y yo. Nada ha cambiado, son las mismas. Dios no descansa de llevar buenas noticias por el mundo. 365 días, incluidos los bisiestos, 366 días cuando lo es, Dios lleva esta buena noticia por el mundo, día tras día, minuto tras minuto, sin descanso, sin freno. Él no ha dejado de pisar el acelerador en este tema. Él sigue insistiendo, sigue llevando buenas noticias alrededor del mundo día tras día. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el mundo escuche: confiad en la forma que yo salvo. Dios quiere que las gentes oigan: confiad en la forma que yo salvo. Eso es lo que le dijo al pueblo en el libro de Éxodo: confiad en mi método. El mensaje sigue siendo el mismo, hermanos. Lo que falla es la forma en la que se le responde. Ahí está el error. Lo único que se nos pide es que tengamos fe, que creamos su plan, que confiemos en la forma que Dios salva, que no dudemos ni del método ni del autor del método. Eso es lo único que Dios busca de nosotros: fe, confianza plena en Él y en su método, en su plan. Nuestro error es creer que ese plan de reposo, ese plan de jubilación, ese plan de salvación está mal, está obsoleto, no sirve, es antiguo, no casa con lo que hoy vivimos, y nos buscamos otro, o aún peor, que se nos va a dar porque sí. Eso es un pensamiento aún más peligroso, que sí, que vamos a recibir esa jubilación, ese reposo prometido, porque sí, sin la necesidad de Cristo. Pero si los que cayeron en el desierto pudieran hablar hoy, si estos del libro de Éxodo, que cayeron en el desierto por su incredulidad, pudieran alzar la voz hoy, ¿sabéis lo que dirían? No seáis necios. No seáis necios. Rechazar su plan te deja fuera de la costa del sol. Rechazar su plan te deja fuera del reposo. No seáis necios. Si esto hoy pudieran hablar, dirían ese mensaje. ¿Por qué lo sé? Porque hay una parábola muy interesante que cuenta Jesús en el libro de Lucas, el rico y Lázaro. ¿Y qué dice el rico una y otra vez? Por favor, que alguien vaya y le diga a mis hermanos el mensaje de buenas noticias. Si estos del desierto pudiesen levantar la cabeza y pudiesen hablar, dirían: no seáis necios, no seáis incrédulos. Rechazar su plan os deja fuera. De hecho, los versículos del 3 al 6 certifican que con esa actitud de incredulidad no hay reposo. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11 es un texto que habla acerca de la fe precisamente, pero dice Hebreos 11, 6, sin fe es imposible agradar a Dios,
¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, tenga fe que Él existe y recompensa. Esto va unido al reposo. Recompensa a los que le buscan. Mis queridos amigos, solo Jesús puede darte la entrada ya. Solo Jesús puede darte el reposo, dice el versículo 3. Solo obedeciendo su voz podremos disfrutarlo mañana. Solo si hoy oímos su voz y obedecemos, podremos disfrutarlo mañana. Solo si hemos creído y confiado en las condiciones puestas por el que nos salva, podremos disfrutar del reposo ya. Sí, yo sé que el descanso perfecto es para el futuro. Yo sé que hay un descanso perfecto que aún no ha llegado. Pero el reposo que Jesús da es algo que los creyentes pueden experimentar hoy. Yo pienso, hermanos, y esto no es una crítica para nadie, que nadie se lo tome personal. De hecho, yo voy a hablar por mi experiencia propia, ¿vale? Esto me lo digo yo a mí mismo. Creo que no estamos sacando todo el jugo que se le puede sacar al reposo del Señor. Yo pienso que yo mismo no estoy sacándole todo el beneficio al reposo que el Señor me ha dado. Es verdad que será pleno y perfecto en el futuro, pero oídme bien, también es verdad que ahora hay mucho más que no estamos disfrutando. Será pleno y perfecto, pero hoy también lo puede ser y no lo estamos aprovechando. Ya lo dijimos la semana pasada, nos complicamos la vida a veces como creyentes. Nos complicamos la vida al rechazar tanto que el Señor quiere ofrecernos. Por alguna extraña razón hemos emplazado el momento para más tarde. Por alguna extraña razón hemos decidido que esto del reposo será algo que va a llegar más tarde, que aún no es el momento de disfrutarlo, que ya lo disfrutaremos. Y nos perdemos los beneficios hoy. Hermanos, disfrutar del reposo con Jesús hoy es la mayor bendición que el ser humano tiene. Disfrutar de una buena relación con Jesús hoy es el reposo que todo ser humano necesita y no lo estamos a veces aprovechando. Si por fe hemos entrado en el reposo, por fe debemos reposar, dice el versículo 10. Esto significa sacar todo lo bueno que tiene ya, ahora, en nuestro día a día con Él. Debemos sacarle punta al hecho de que ya hemos entrado, dice el versículo 3. Debemos beneficiarnos cada día. El comentarista George Guthrie dice que la esencia de entrar en el reposo de Dios, y esto es precioso, la esencia de entrar en el reposo de Dios es descansar de las propias obras como Dios lo hizo en el séptimo día. A veces no aprovechamos todo lo que tenemos porque aún no hemos descansado de nuestras obras. Es un concepto difícil ese de la gracia, yo lo entiendo. Pero cuando un cristiano completamente descansa y reposa, confía por fe en lo que Cristo puede ofrecerle, entonces entra en un reposo precioso. Debemos poner nuestra confianza en Él, hermanos. Pero estamos tan atados a la carne, estamos tan atados al ahora, estamos tan atados como lapas nos agarramos a esta vida aquí, que no pensamos en el cielo. No le dedicamos tiempo a pensar, a meditar, a gozarnos en la eternidad que vivimos y que viviremos. Pero os digo una cosa, cuanto más invirtamos en lo eterno ahora, mayor será el disfrute después. Jesús dijo en Marcos 6, 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esto significa que solo podemos tener nuestro tesoro y nuestro corazón en un lugar. No puede estar en dos. La ubicación de nuestro tesoro indica dónde se encuentra ya nuestro corazón. ¿En Cristo o en Egipto? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu reposo?
¿En Cristo o en Egipto? Fijaos qué interesante. Moisés se identificó con los judíos, pues él era judío, pero fijaos, se identificó con los judíos siendo príncipe de Egipto porque sabía lo que le esperaba. Decidió unirse a los judíos, olvidar su puesto como príncipe de Egipto por la tierra prometida, más aún por la tierra celestial. No se agarró al trono, no dijo, este es mi trono en Egipto, de aquí no me echa nadie. Ese fue Moisés. Pero estamos aprendiendo que hay alguien superior a Moisés. ¿Quién es ese? Jesús. ¿Y qué dice el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2? Que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. No se agarró a su divinidad, nos dice Filipenses, no se agarró al hecho de ser Dios para no tener que pasar por lo que pasó, sino que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Fue capaz de renunciar a cosas por el gozo de lo venidero, por el gozo de saber que tú y yo íbamos a estar con él por la eternidad. Debemos estar dispuestos a entregarnos ahora, hermanos, para disfrutar después. Este es un concepto difícil. Yo sé que aquí hay una línea muy fina entre obras y fe, pero el cristiano que ha creído por fe está llamado a hacer buenas obras. El que ha sido salvo por gracia está llamado a vivir una vida de esfuerzo y de obediencia por Cristo. Dios quiere darnos el tipo de reposo que experimentaron Adán y Eva al principio. Génesis 2:2 dice, el séptimo día concluyó Dios la obra que hizo. Terminó toda la creación, terminó todo lo que nosotros vemos con nuestros ojos y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Esto significa, hermanos, que Dios entró en reposo sabático en el séptimo día junto a Adán y Eva. No se nos olvide, ellos ya estaban, reposó de todo lo que había creado junto a Adán y Eva. ¿Y qué había allí? En ese reposo, pues había perfecto descanso. ¿Por qué? Porque no había pecado. El pecado es lo que más carga y pesa sobre los hombros de los seres humanos. Allí había perfecto descanso porque no había pecado. Hermanos, ¿cómo debe ser vivir sin pecado? ¿Qué sentimiento, qué sensación, qué se debe experimentar si no hubiese carga de pecado? ¡Qué maravilla! Allí había perfecto descanso, perfecta comunión, perfecto alimento, alimentos riquísimos, un banquete, y si no hubiesen pecado, ¿sabéis lo que hubiese ocurrido? ¿Sabéis lo que hubiese ocurrido si ellos no hubiesen pecado? Que no solo hubiesen disfrutado ese momento, sino que ese momento se hubiese extendido. Ese momento hubiese sido extendido en el tiempo, extendido para siempre, y el trabajo que Dios puso antes de que el hombre pecara, el dar a luz, que fue algo que Dios estipuló antes de que el hombre pecara, hubiesen sido un deleite más, un disfrute más. La satisfacción iría en aumento. Hermanos, eso es lo que Dios quiere darte ya. Un reposo, un descanso como el que ellos disfrutaron. Un reposo sabático como el del Edén, donde la comunión con Él, a través de la fe, sea deleitosa. ¿Qué dicen los salmos? Deleítate a sí mismo en Jehová. Creo que eso es algo que no estamos disfrutando. A mí me ocurre el trasiego, el día a día, la mente que no para, no me invita a disfrutar, a deleitarme en el Señor. Y para que eso ocurra, la única condición que Dios pone es oír su voz y hacerlo hoy. Gracias demos a Dios, hermanos. Debemos dar muchas gracias a Dios porque tenemos herramientas poderosas que nos hacen crecer en fe y permanecer. ¿Cuáles son? Pues las que utiliza el autor para terminar este capítulo. La Biblia, la oración,
pero sobre todo la ayuda de Cristo. Dice el versículo 12, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Impresionante el versículo 12 y el versículo 13. Filbar dice, la palabra de Dios es como Dios mismo. Hace la obra que solo Dios puede hacer. Hermanos, si nosotros quitamos la palabra y ponemos Dios, encajaría a la perfección. El versículo 12 es una exaltación de la palabra de Dios. El autor está diciendo que la palabra de Dios hace la misma labor que Dios. Esto es tener en gran estima la palabra de Dios. Esta es una visión alta de la palabra de Dios. ¿Es esa la visión que nosotros tenemos de la palabra de Dios? Si lo es, habremos hecho bien en ponernos bajo su dirección. ¿Por qué? Porque es la Biblia la que nos da la capacidad de entender cómo debemos actuar, dice el versículo 13. Es la Biblia la que nos da la capacidad de entender cómo Dios quiere que actuemos. Y sobre todas las cosas, esta es la gran respuesta a la gran pregunta del creyente. Esta es la respuesta que muchos están buscando y anhelando. Esta es la respuesta de la gran pregunta que tiene el cristiano cuando empieza a andar en su caminar con Jesús. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mí? No sé lo que Dios quiere para mí. Estas son las preguntas que oigo una y otra vez. Pues la palabra de Dios hoy responde por sí misma. La voluntad de Dios para ti está aquí. Hay que leer. Hay que leer. Porque la fe para permanecer, como hemos visto al principio, la fe para permanecer con la mira puesta en la jubilación, viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Además tenemos el amoroso favor inmerecido de Jesús. Su gracia sobre nuestras vidas día tras día. Tenemos al gran, dice el versículo 14, esa palabra gran, en el original es mega, tenemos al mega super sumo sacerdote. Ese es el que está de nuestro lado, no un sacerdote, no un pastor, tenemos al mega super sacerdote. Uno, que dice el versículo 14, que traspasó. ¿Qué significa eso? Pues uno que fue a los cielos después de resucitar. Pero si fue a los cielos es porque antes vino. O sea, tenemos a uno que traspasó, que hizo lo imposible, pasar de una esfera a otra, pasar de lo eternal a lo mortal. Hizo lo imposible para que tú y yo hoy pudiésemos tener vida, pudiésemos volver a tener lo que Dios creó en un principio. Solo Jesús pudo ir al verdadero templo, al trono de Dios y allí presentar sacrificio por nuestros pecados como hacían los sacerdotes. Solo Jesús pudo traspasar para llegar al trono y delante de la presencia del Padre decir, están perdonados. Sus pecados son perdonados. Por eso hoy lo que tenemos es el trono de Dios. Un trono de gracia para todo aquel que cree. Por eso hoy no hay un trono cualquiera, sino un trono de gracia. No es un trono de ira, sino que es un trono de gracia. Ahora podemos acudir confiadamente en oración, lo cual es una herramienta preciosa,
Podemos ir en oración porque Cristo nos entiende, dice el versículo 15, y porque está dispuesto a ayudarnos. Hermanos, no oramos para sentirnos mejor. A veces tenemos esa sensación. Necesito orar. Y yo sé que cuando uno ora siente paz. Pero no oramos para sentirnos mejor. Para eso no se nos ha dado esa herramienta. Oramos para poder recibir aquello que Dios quiere darnos. Oramos para conseguir lo que Dios está dispuesto a darnos. Por eso oramos. Cuando uno ora acorde a la voluntad de Dios, está orando para que Dios le conceda eso que promete. Por eso retengamos lo que hemos confesado juntos. Ese es el esfuerzo. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Creer, tener fe. Así es como cotizamos hoy. ¿Cómo va nuestra cotización espiritual? ¿Seguimos confiando en Él en todos nuestros caminos? Porque es así como nos esforzamos hoy, creyendo su palabra, confiando en lo que Él nos dice. Los seres humanos anhelamos un tipo de descanso profundo, un descanso que va más allá de lo físico. Todos los seres humanos anhelan ese descanso y en esa búsqueda, donde a veces se sacrifican cosas, solo encontramos vacío. Todo el mundo anhela descanso, pero en su búsqueda solo encuentran vacío. El mundo pide a gritos descanso. Oí una vez una frase que es totalmente cierta. Vivimos en un mundo manejado por hombres y mujeres cansados. Y es una realidad. El mundo grita descanso. Descansar de una vida sin sentido. Pero no sabe que necesitan desesperadamente que el Espíritu de Dios les lleve a encontrar la fuente de absoluto descanso. ¿Quién es? Jesucristo. Él dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús dijo, venid a mí. No dice, venid a un líder religioso. No dice, id al pastor, lo cual no estaría mal de vez en cuando. Pero no dice eso. No dice, venid a la iglesia, aunque Jesús nos llama precisamente a hacer eso. No es visitad a un consejero, ni tampoco tomaos unas vacaciones. No. Jesús dice, venid a mí. Venid a mí. Jesús es la fuente del verdadero descanso, porque Él es el verdadero Josué. Él fue el que hizo de ese nombre una realidad. Dios salva. El descanso, por lo tanto, es suyo. Pero lo interesante y lo bueno es que es un descanso para su pueblo, no para Él. Es un descanso suyo para su pueblo. Es un descanso que se halla al oír y obedecer la palabra de Dios. ¿Quieres asegurarte una buena jubilación? Eso es algo que pensamos continuamente. ¿Quieres asegurarte una buena jubilación? Pon tu fe en Jesús hoy. Ahora. Confía en Él, permanece en Él. Esfuérzate por obedecer y cree que Jesús te ayudará. Tenemos la Biblia que lo promete. Y si la Biblia lo dice, entonces el que lo dice de verdad es Dios. Si la Biblia te dice que en Él hay descanso, no esperes a mañana para descansar. Entra hoy en su reposo, disfruta, gózate y permanece. Esfuérzate por permanecer cerca de Cristo, porque ahí hay bendición. Padre, muchísimas gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, muchas gracias porque tú has traído manjar para nosotros. Este texto es precioso, maravilloso. Tu palabra verdaderamente es como una espada de doble filo. Señor, yo espero que hoy ella haya penetrado nuestras almas. Yo espero que ella hoy nos haya indicado cómo debemos actuar.
Yo espero, Señor, que nosotros nos sometamos a ella entendiendo que quien habla eres tú. Por eso, Padre, hoy quiero darte las gracias por tu palabra y pedirte que no vuelva vacía. Señor, que hoy lo que hemos oído sirva para la transformación de nuestras vidas y la gloria de tu nombre. Señor, ayúdanos a poder disfrutar de ese descanso, de ese reposo que tú ya concedes a los que ponen su fe en ti. Ayúdanos a poder seguir esforzándonos con tu ayuda, creyendo y confiando de que tú estás a nuestro lado para que podamos permanecer, para que ninguno de nosotros pueda salir de aquí creyendo que no lo ha alcanzado. Oh Señor, ese es mi deseo, que todos los aquí presentes se vayan con la seguridad de su salvación. En el nombre de Jesús. Amén.